Los recibimos a todos ustedes en esta mañana del 6 de febrero. Hoy la Federación recibe con mucha alegría al hermano Julio Pomale del Perú. Julio Pomale estudió en la Universidad de San Marcos, en Perú, maestría en psicología, y anterior a la psicología había estudiado contabilidad. El hermano Pomale entra a la Sociedad Teosófica en el año 1969 y en el 1989 la señora Rada Burnier lo nombra como agente presidencial para el Perú. El hermano Julio Pomale ha sido un trabajador incansable de la Sociedad Teosófica, firme en su trabajo, y es el compañero de vida de nuestra querida hermana Edith. Así es que en esta mañana recibimos a nuestro hermano Julio Pomale con la charla ¿Qué es lo esotérico? Gracias. Adelante, Julio. Quiero empezar agradeciéndole a Edith, porque es la que ha hecho todos los, ¿cómo se llama eso? Los Repetes. La que ha hecho todo el programa, con las figuras y las letras que se presentan. Y ella es mi hermana y mi esposa a la vez, en esta encarnación. En la próxima encarnación no sé cómo será la cosa. En segundo lugar, quiero agradecer a la Federación Teosófica Interamericana por invitarme a dar esta conferencia hoy día. Cuando la hermana Magali me extendió la invitación para la conferencia, lo primero que hice fue buscar información entre los papeles que tengo para ver qué tema sería adecuado. Y encontré una conferencia que yo había dado hace 26 años, en el año 1996. Por curiosidad la revisé, pero el material que tenía es completamente actual. Y a mí me parece que pertinente, interesante para la situación que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué es lo esotérico? Se llama. Aparentemente es algo muy obvio, pero cuando empezamos a analizar vemos que no es tan obvio como creemos. Les cuento la historia para que podamos entender mejor el desenvolvimiento de esta conferencia. Resulta que en el año 96, acá en Lima, había un periodista joven muy interesado en las cuestiones esotéricas. Y él tenía un programa radial al que invitaba a los diferentes grupos esotéricos que había acá en Lima. A mí me había invitado un par de veces y yo había ido para dar algunas ideas sobre temas teosóficos. Entonces a este señor se le ocurrió un día juntar a todos los exponentes de los diferentes grupos esotéricos acá en la capital del Perú, para que ellos tengan la oportunidad de exponer al público lo que era su institución y cuál era el núcleo de ideas que manejaban. Entonces, para que el público se favorezca y conozca. Entonces, aunque bien la idea era un poco como hacer una feria de automóviles
donde se presentaban automóviles de diferentes marcas y con diferentes características, a mí no me pareció mala idea, porque los seres humanos, el público en general, tienen derecho a conocer lo que es lo esotérico, porque las personas en general que no están interesadas en estos temas tienen una idea muy básica de que hay algo que es esotérico, pero no saben claramente qué cosa es, ¿no? Está lo religioso, las diferentes religiones, pero para la gente común lo esotérico es verdaderamente esotérico. Entonces a mí me pareció bien y me presenté en representación de la Sociedad Teosófica. El problema era que no había una sala de conferencias donde asistía el público, sino que era en un parque. En un parque habían conseguido el permiso de la municipalidad, habían hecho un estrado, habían puesto unas 60, 80 sillas y la gente que estaba paseándose en el parque, en sus patines, conversando, jugando, y los interesados se sentaban en esas sillas y una vez que se llenaron, estaban parados ahí delante del estrado. Y en la mesa habíamos varios representantes de los movimientos esotéricos, entonces vigentes. Estaba pues un representante de la masonería, precisamente el gran maestro de la Gran Logia, estaba anunciado, pero no se presentó. Estaba un representante de los Rosacruces, otro representante de los movimientos de platillos voladores, que ahora se están convirtiendo en una especie de religión, porque están tomando material místico de las diferentes tradiciones religiosas y la incorporan a su movimiento. Entonces, también había un grupo tantrica, ¿no? Que se llamaba los gnósticos, me parece. Estaba la Sociedad Teosófica y así éramos como 5 o 6 movimientos. Y cada uno tenía pues unos 45 minutos para explicar. Entonces, ahí fue donde yo pensé cómo hacer una cosa que fuera simple, pero que a la vez explicara las ideas de la teosofía y qué cosa es lo que la Sociedad Teosófica busca, ¿no? Porque si bien todos los movimientos de corte espiritual tienen el mismo objetivo principal, ¿no? La búsqueda de la verdad, sin embargo, cada uno tiene sus sistemas y parte de diferentes ideas. Así que preparé esta conferencia y ahora se las voy a exponer a ustedes, quizás un poco más profunda, un poco mejorada, porque la situación en ese momento no era para entrar en demasiados detalles. Entonces vamos a empezar con el tema, ¿qué cosa es lo esotérico? Y vamos a hacerlo a partir de lo más básico, lo más simple, que es el diccionario. Por favor, según el diccionario, ¿no? La palabra esotérico viene del griego esotéricos, ¿no? Con K, que significa interno, oculto, secreto. Dícese de la doctrina en que los sabios de la antigüedad iniciaban solo a muy pocos de sus discípulos. Lo contrario es lo exotérico. Y acá tenemos una imagen de un cuadro famoso, donde está Platón y Aristóteles discutiendo y entrando en un gran salón donde hay un montón de otros filósofos y de otras personas. No me acuerdo quién es el autor. Podemos pasar al siguiente. Bien. HPV
también de una definición de lo que es esotérico, ¿no? El conocimiento que se oculta a unos y se muestra a otros. El conocimiento de los misterios, incluidos los cristianos, ¿no? Los misterios, es decir, esas comunidades que tenían un conocimiento místico, alguna tradición filosófica, religiosa, ¿no? Y que lo manejaban entre ellos solamente, ¿no? Los ritos de los misterios que también las conocemos como los templos, ¿no? Los templos de la antigüedad, los templos de misterios, ¿no? Donde se exponían estas tradiciones espirituales, ¿no? Pero Blavatsky nos dice que es un conocimiento que se oculta a unos y se muestra a otros, ¿no? ¿Podrías pasar, por favor? Bien, ¿no? El diccionario también dice que misterio es el conjunto de doctrinas o reglas que deben conocer solo los iniciados, ¿no? Los que pertenecen a la comunidad esotérica, no todos. A los demás se les muestra, por ejemplo, en los misterios de Eleusis, ciertas ceremonias externas, ¿no? Pero dentro del templo es donde se llevan a cabo lo que es verdaderamente esotérico. Y solo se muestra a los que pertenecen a esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, Jesús con sus discípulos lo explica con toda claridad en una frase de los evangelios, donde les dice a sus discípulos, a ustedes les hablo en verdad, pero a ellos les hablo en parábolas, ¿no? O sea, el conocimiento en sí, el núcleo del conocimiento era para los iniciados. Y para el público en general eran parábolas, eran historias alegóricas, ¿no? De este significado, pues ha salido el significado popular de misterio, ¿no? Misterio, misterioso. Hay películas de misterio, ¿no? Donde el público está tratando de ver al final quién es el asesino, ¿no? Y cosas así. Bien, pasemos a es. Hemos mencionado la palabra iniciado, ¿no? También seguimos en el diccionario, ¿eh? Es el que está al corriente de algún secreto, el que ha sido admitido en los misterios en una sociedad secreta, ¿no? En una sociedad secreta, ¿no? Es aquel que participa del conocimiento central, ¿no? Que esta comunidad espiritual posee. Es el que está más cerca de la verdad. Y entonces acá Edith encontró una fotografía muy interesante de una cripta de iniciación, ¿no? No sé dónde está esta cripta, pero posiblemente está en Egipto. Aparentemente es un ataúd, ¿no? Y sabemos que en las ceremonias de iniciación egipcia, a los iniciados, a los que iban a ser iniciados, se los metía en un ataúd, dice la tradición, en el interior de la pirámide, se les metía de la gran pirámide, ¿no? Se les metía en un ataúd y ahí lo dejaban 3 días y 3 noches, solito, en el más absoluto silencio. Entonces, verdaderamente había que ser muy valiente para pasar esa prueba, ¿no? Las pruebas modernas, ¿no? Son más facilitas, pues, ¿no? Más suavecitas, ¿no? Existen ahora los derechos humanos, ¿no es cierto? Existen los derechos humanos, entonces ya estamos en otra cultura, porque en esa época uno se podía morir, ¿no? Dentro del ataúd. Le podía dar un ataque de pánico y se moría ahí.
pero eso no importaba, pues, ¿no? Pero ahora ya tenemos otro concepto de los seres humanos y entonces se considera que estos misterios que hay todavía en la actualidad en algunas tradiciones tienen pues que ser más suaves, ¿no? O sea, nadie se quema de a verdad, ¿no? Y acá también tenemos que decir, acá también es importante que digamos que según la señora Annie Besant, ¿no? Según la señora Annie Besant, había misterios menores y misterios mayores, ¿no? Y que había una serie de conocimientos que se transmitían en los misterios menores, ¿no? Y que lo interesante para nosotros es que la señora Annie Besant decía que la sociedad teosófica es uno de los misterios menores adaptados a la edad moderna, adaptados para los hombres de estos tiempos, para esta cultura, ¿no? Pero que los verdaderos misterios eran los misterios mayores, ¿no? Mientras en los misterios menores había un nivel de conocimientos y un nivel de práctica y un nivel de hasta dónde llevamos las cosas, ¿no? En los misterios mayores no, ¿no? Los misterios mayores, para decirlos crudamente, eran los verdaderos misterios, ¿no? Y entonces, todos los misterios que existen en la actualidad, en la cultura, son misterios, algo así como modelos, como prácticas que se hacen, ¿no? Para los verdaderos misterios, ¿no? Y eso creo que es importante que debamos tener claro. Bien, ya, pasemos a la siguiente, lo esotérico en el imaginario popular, ¿no? Entonces, como es lógico, en la cultura popular, lo que la gente sabe en general, que son la mayoría de la humanidad, porque los que pertenecen a tradiciones espirituales son unos pocos. La mayoría de la humanidad pertenece y sigue tradiciones religiosas o no, ninguna tradición de ningún tipo. Y en la cultura moderna, la cultura de los medios de comunicación en masa, de la televisión, de las redes sociales, de los periódicos, ¿no? Se aplica el término pues a la brujería, a la adivinación, al curanderismo, al espiritismo, ¿no? Y también se incluye todo lo relacionado con fantasmas, con mal de ojo, con hechizos, con alguna forma de adivinar la suerte, ¿no? Hay muchas, ¿no? Y acá vemos algunas, ¿no? La adivinación por la bola de cristal, vemos unos curanderos de las Guaringas, unas lagunas famosas en el norte del Perú, donde se hacen baños rituales de purificación, ¿no? Y lo que está colocado sobre el suelo son algunos de los instrumentos que usan, ¿no? Espadas de madera consagradas, hay palos, hay maraquitas, hay una serie de cosas. Bien, es importante que nos demos cuenta que los grupos espirituales no religiosos, ¿no? Los diferentes grupos, ¿no? Los grupos, las órdenes ritualistas, los grupos como la teosofía y todos los grupos que hay, creo que en Estados Unidos hay como 5.000 grupos, con diferentes matices, todos ellos
son catalogados por el público en general como esotéricos. O sea, nosotros, la Sociedad Teosófica, somos para el público en general esotéricos, un grupo esotérico, y estamos catalogados en este tipo de cosas que he mencionado: curanderismo, brujería, espiritismo, adivinación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante para que nosotros sepamos cómo nos miran. Y los que nos miran son la mayoría de los seres humanos, ¿no? Porque los grupos esotéricos son una pequeñísima parte de la humanidad, una pequeña fracción. Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo esotérico? ¿No? ¿Qué es lo esotérico? Ahora ya estamos hablando entre gitanos, ¿no? ¿Qué es lo esotérico entonces? ¿No? Se trata, en primer lugar, de un conocimiento que no es público y que todos no pueden acceder a él. Eso es importante que lo sepamos. Todos no pueden acceder a lo que es verdaderamente esotérico, ¿no? Esto es una cosa para reflexionar, ¿no? Sabemos que lo esotérico tiene, el conocimiento esotérico tiene niveles y niveles de profundidad. Es válido ofrecer a todo el mundo los niveles más profundos de la literatura esotérica. Es válido, es sano, es bueno, es positivo para el desarrollo de la humanidad hacer eso. Hay un mandamiento para los miembros de la Sociedad Teosófica que habla de ayudar a la humanidad. El maestro Cahachi llama a la humanidad la gran huérfana y la víctima de aquellos que tienen más conocimiento, los más instruidos, hasta los religiosos, que están llamados a ayudar a la humanidad, ¿no? Pero que no lo hacen, ¿no? Hasta se aprovechan de la humanidad, de su ignorancia. Entonces el mandamiento que nos dicen los maestros, que nos dice la famosa carta del Mahachohan, es que ayudemos a la humanidad, que la instruyamos, ¿no? Pero dice que la instruyamos, no dice que la confundamos. Entonces, esta es una reflexión que hago porque tenemos que saber qué cosa es lo que transmitimos, ¿no? ¿No? Hay cosas que no se puede enseñar a los niños, no porque no lo puedan entender, sino porque se van a confundir más, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un motivo de reflexión ya interna de cada uno de nosotros, ¿no? El conocimiento esotérico que se puede dar para ayudar, no para confundir. Y este conocimiento esotérico que puede obtener la gran masa de la humanidad, no puede obtenerse en libros, en cursos, en academias, en universidades y en instituciones científicas, ¿no? Este conocimiento es transmitido de manera privada, individual, a alguien que es considerado digno de recibir, ¿no? Este es un punto importante que tenemos que considerar, ¿no? Individualmente. Para obtener el verdadero conocimiento esotérico, tenemos que ser dignos de eso, ¿no? Bien, sigamos adelante. La relación discipular. Debemos considerar también que existe una relación discipular. Hay un maestro que instruye y un discípulo que es instruido. Alguien posee un conocimiento que es trascendente, es el maestro.
y solo lo entregará a alguien considerado digno de él, que es el discípulo. Tenemos que darnos cuenta que se trata de una relación desequilibrada, porque no es una relación entre iguales, ¿no? No es lo mismo ser discípulo que ser maestro. Parece una cosa obvia, ¿no? Pero en este asunto del conocimiento esotérico tenemos que subrayarlo. Hay una gran diferencia entre el maestro y el discípulo. Acá no hay derechos humanos que alegar, ¿no? Acá lo que se trata es de tener merecimientos, ¿no? Hay una historia que se cuenta de un europeo que anda detrás del conocimiento esotérico, lo busca por todos lados, busca información, etcétera, etcétera. Y se entera que en la India hay quienes poseen ese conocimiento esotérico. Entonces se va a la India y empieza a buscar información hasta que logra encontrar información de un maestro, de un gurú que tiene fama, que todo el mundo dice que es un verdadero maestro, que no es alguien que alega tener el conocimiento esotérico, sino que verdaderamente lo tiene. Entonces, vivía en un sitio lejano, ¿no? Con sus discípulos, y entonces este señor, este europeo, se traslada, lo busca, y finalmente llega él a un lugar en el bosque donde vive en una comunidad, este maestro. Y entonces el europeo, ¿no? Se acerca a él y el maestro sale a su encuentro. Y entonces el aspirante a discípulo le dice que viene porque se ha enterado que él es un verdadero maestro y que quiere ser instruido, ¿no? Y entonces el maestro lo mira y se da cuenta que en su camisa tiene una cajetilla de cigarrillos. Entonces le dice, sí, puedes entrar, pero eso, bótalo. Los cigarrillos no entran acá. Y entonces el europeo le dice, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver los cigarrillos con la cuestión espiritual? No tiene nada que ver, estamos hablando de otros niveles. Y entonces el maestro le dice, come back in your next life. Regresa en tu próxima vida, ¿no? Porque ya tiene el primer contacto con el maestro. El maestro lo mira probatoriamente, pero le pone un requisito y él se pone a alegar, a decirle al maestro que no hay por qué, que está equivocado. Entonces, ese discípulo pues no está preparado y el maestro lo manda para su próxima vida, porque se trata de una relación desequilibrada, no es una relación entre iguales, no nos equivoquemos, ¿no? En la universidad seguramente nuestro profesor de matemáticas, de química o de lo que fuera, era nuestro profesor, pero también estábamos en una relación de igualdad. Pero acá no, esto ya es otra cosa, ¿no? Ese cuadro que vemos ahí es el famoso cuadro de Nicolás Roerich, ¿no? Ese pintor tan famoso, creo que era ruso, amigo de la Sociedad Teosófica, y se llama El Mensajero, ¿no? El mensajero que toca la puerta, que en realidad es el maestro, ¿no? Y muchas veces se dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿no? Entonces, indudablemente,
este europeo del cuento pues no estaba preparado, ¿no? Ya, a la siguiente pasemos. ¿Quién es un discípulo? La pregunta, ¿no? ¿Quién es un discípulo? Es alguien que está en condiciones de ser enseñado, que es capaz de escuchar. Porque todos no están en esa especial condición de la mente que permite ser enseñado. Esto es muy importante, ¿no? El europeo del cuento, ¿no? El europeo del cuento no era capaz de escuchar. No, él tenía una serie de ideas y de frente las pone contra lo que le está indicando el maestro. Entonces, es una condición de la mente. Es la mente, ¿no? Que tiene que estar en una condición que le permita ser enseñado. Acá tenemos dos dibujos, o dos pinturas. La de abajo, empecemos con la de abajo, del bebé, o el bebé, ¿no? La mente tiene que estar en una condición parecida a la de un bebé, a la mente de un bebé, porque hay alguien que puede aprender con más facilidad que un bebé. Indudablemente que no, indudablemente que no. El bebé tiene la mente limpia, no tiene preconceptos, no tiene simpatías para esto o por lo otro, ¿no? El bebé está en esa condición especial de la mente que le permite ser enseñado, ¿no? Y nadie puede aprender más rápido que un bebé, ¿no? El bebé acepta lo que se le dice y lo entiende, ¿no? Sin poner obstáculos, ¿no? El cuadro de arriba, el cuadro también es de Nicolás Roerich, representa, me parece que Nagarjuna es un guerrero que ha matado a la serpiente, al dragón. Es decir, el discípulo tiene que matar primero al yo. Tiene que matar al yo. Para llegar a la verdad trascendental, tiene que matar al yo. Ese dragón es básicamente el yo, ¿no? O si quieren, también podemos decir que es la mente. La mente con toda su carga, con todos sus contenidos, ¿no? Acumulados, que se oponen a la percepción de la verdad, ¿no? Y es un guerrero porque se trata de una batalla, ¿no? O sea, la verdad no se obtiene porque el discípulo es muy bueno y muy compasivo y muy cariñoso y hace muchas obras de bien, ¿no? La verdad se obtiene por un esfuerzo de la voluntad ejercida contra el mismo discípulo, ¿no? En el Evangelio tenemos la palabra del Maestro Jesús que lo dice con toda claridad. El reino de los cielos será tomado por la espada, ¿no? Por la espada, ¿no? Será arrebatado, dice, ¿no? O sea, uno no va a tocar la puerta del reino de los cielos y decir, por favor, me dejan entrar, que mire que yo soy muy bueno y que estoy acá para que me reciban. No, así no es. No, hay que romper la puerta a patadas y hay que entrar con la espada en la mano. No, eso está en el Evangelio, no lo estoy inventando yo, ¿no? El reino de los cielos es la manera tan gráfica que el maestro cristiano inventó para indicarnos esa condición superior de la mente y del espíritu, ¿no? Que es de la que él era el rey, ¿no? Él no era un rey terrenal, sino era un rey
del reino de los cielos, que es otra cosa. Bien. Entonces, además la imagen del bebé nos lleva a una idea primordial, ¿no? La pureza de la mente, ¿no? La mente del bebé es pura, no es como la mente de nosotros los adultos, ¿no? No tiene preconceptos, no tiene ideas preconcebidas, ¿no? Y está dispuesta a aprender. Y eso es lo que quiere decir pureza, ¿no? La pureza, la palabra pureza, por la tradición semita y cristiana que tenemos nosotros, generalmente se asocia con algo sexual, ¿no? Porque en el pueblo semita antiguo parece que había una obsesión con todo lo que es sexual, ¿no? Y por eso el concepto de pureza lo pasaron a la religión cristiana, o mejor dicho, los cristianos lo llevaron y asocian pureza con todo lo que es sexual, ¿no? Pero no se trata de eso, fundamentalmente se trata de otra cosa. Bien, pasemos a lo siguiente. A ver. La mente que no puede ser enseñada. ¿Qué tipo de mente no puede ser enseñada? Una mente trivial que solo se ocupa de la vida cotidiana. Entonces, para poder ser un discípulo, la mente tiene que tener profundidad. No nos podemos ocupar solamente de los problemas de la vida cotidiana, de los asuntos normales, rutinarios, cómo ganarnos la vida, la vida familiar que tenemos, que es muy buena, por supuesto, no tiene nada de malo, pero la mente no se puede quedar en eso. La mente tiene que desarrollar un gusto por el pensamiento profundo, por el pensamiento filosófico, por tratar de enfocarse en los problemas trascendentales de la existencia, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Si una mente no se ocupa de ese tipo de problemas y sus contenidos normalmente tienen que tener con la vida cotidiana, con el entretenimiento, ¿no? Porque vivimos en una cultura del entretenimiento. Todo está hecho para que nosotros tratemos de pasarla bien, para que nuestra mente no se preocupe y para que nosotros pasemos agradables momentos entreteniéndonos en la televisión, en el cine o paseándonos por ahí, ¿no? Entonces, una mente trivial, ¿no? Que solo se ocupa de eso, no puede ser enseñada. O sea, uno no puede tener una vida en que solo se ocupa de los aspectos externos de la vida. Todo el día está pensando en las cosas externas de la vida. Y en un momento dice, bueno, tengo 15 minutos, voy a aprovechar para meditar, ¿no? Y se sienta a meditar. Eso no funciona. Así no es esto, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? A ver, sigamos adelante. Una mente encerrada en sus ideas preconcebidas, incapaz de quitarse la venda de los ojos, que tiene horror a las ideas nuevas, que es incapaz de cambiar, ¿no?
Entonces, la mente es un instrumento que los seres humanos empezamos a desarrollar desde que salimos del vientre de nuestra mamá y pasamos por ese shock traumático de nacer y sentimos frío, las luces intensas nos dejan ciegos, tenemos miedo y gritamos. Al entrar a este mundo, entramos de una manera muy fea, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia básica, empezamos a formar la mente. Ese es el recuerdo básico, primordial, cuando nacemos. Y entonces vamos acumulando una serie de ideas y de material que llamamos como la memoria, ¿no? Nuestras relaciones con los demás, ¿no? Existe un mundo y existimos nosotros, existe un yo, ¿no? El darnos de cuenta de eso hay que aprenderlo, porque el bebé lo que piensa que él pertenece, que él es parte de su mamá, que él y su mamá son lo mismo, que él no es un yo. El simple hecho de aprender que él es un ser individual, que es un yo, es todo un proceso que seguramente demora un par de meses. Entonces, así la mente aprende todo, ¿no? Cómo vivir, cómo actuar, qué pensar, todo lo demás. Acumula una serie de conocimientos. Entonces, el discípulo, o el aspirante a discípulo, tiene que darse cuenta que ese instrumento que es su mente, él tiene que manejarla. Él no puede dejar que su mente lo maneje a él. Él no puede meter a su mente cosas que la ensucien. Tiene que meter a su mente cosas que sean provechosas, ¿no? Que vayan cambiando la propia naturaleza de la mente, ¿no? Porque la mente pues es como un auto, por decir, como un automóvil, y uno tiene que, no puede estar llenando su automóvil de cochinadas y de cosas que no tienen utilidad, sino que tiene que tenerlo limpio y en buen estado de funcionamiento, ¿no? Hay otra cosa interesante también con este asunto de la mente. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero así, mencionando brevemente, ¿no? Los prejuicios, las ideas preconcebidas. En los principios de la sociedad teosófica, hubo un miembro de la sociedad teosófica muy destacado que se apellidó Sinnett, ¿no? Era un inglés que vivía en la India y fue miembro de los primeros miembros de la sociedad teosófica y su igual con Blavatsky, ¿no? Eran como colegas los dos, ¿no? Entonces, por cuestiones kármicas, ¿no? Y por cuestiones estratégicas, porque este señor era director de un periódico muy importante en la India, The Pioneer, se llamaba ese periódico, y a los maestros les interesaba tener un medio de difusión que ayudara a difundir las ideas de la teosofía y a crecer a la sociedad en la India. Entonces, por esa cuestión estratégica y porque el maestro Kutumi tenía una relación kármica con Ape Sinnett de otras vidas, ¿no? Como lo cuenta el maestro Kutumi en sus cartas, había una relación de otras vidas con Sinnett, ¿no? Sinnett en otras vidas había ayudado al entonces discípulo Kutumi, que tenía otro nombre, por supuesto, otros nombres, porque lo vio en varias vidas. Entonces, el maestro Kutumi lo tomó como discípulo, ¿no? A pesar de que Sinnett no estaba preparado, a pesar de que Sinnett no se lo merecía, ¿no? No estaba listo, no tenía una mente adecuada para eso.
Pero miren, los maestros por motivos kármicos y por motivos estratégicos también actúan. No se trata acá de reglas rígidas que ellos aplican, ¿no? Los maestros tienen la capacidad, ¿no?, de discernir y ver, hacer lo que es conveniente cuando es conveniente. Entonces tomó el maestro Kutubi a Sidney como discípulo laico, dijo, ¿no?, a este inglés lleno de prejuicios, ¿no?, que vivía en la India, que pertenecía a la clase rica, ¿no? Entonces lo tomó como discípulo, sin merecerlo, y sostuvo una correspondencia con él, ¿no? Que es lo que ahora conocemos como las cartas de los maestros, donde se puede aprender tanto, tantísimo, ¿no? En realidad fue una bendición esa decisión. Y entonces, en una ocasión, el maestro le escribe a Sinet y le dice: voy a mandar a Simla, ¿no?, en el norte de la India, una ciudad en el norte de la India, a unos discípulos avanzados míos, ¿no?, que te van a llevar un encargo. Ellos están yendo más al sur, pero van a pasar por Simla y te van a dar el encargo que te estoy mandando. Por favor, atiéndelos, ¿no? Y entonces, un día llegan los 3 discípulos, eran 3 discípulos mucho más avanzados que Sinet, ¿no?, a su casa, y tocan la puerta a la hermosa casa de Sinet, porque, como les digo, era un hombre rico, de clase alta. Y entonces el inglés abre la puerta, o mejor dicho, el mayordomo abre la puerta y le avisa, y él sale a recibirlo. Hay unos hindúes, le dice, que te traen un encargo. Entonces él sale a la puerta y los recibe, ¿no? Y se encuentra con 3 hindúes, mal vestidos, sucios, porque venían de viaje, estaban de viaje, sucios, mal vestidos, despeinados, sin zapatos. ¿Cómo estarían? Unos zarrapastrosos, como decimos acá en el Perú. Y entonces, este hombre rico, de clase alta, inglés todavía, ve a estos 3 hombres morenos, a estos 3 hindúes sucios, que parecían casi mendigos, y él sabía que eran discípulos de su mismo maestro, el maestro Kutubi. Sabía que eran discípulos, y que eran de un nivel más alto que él. Pero las ideas preconcebidas que él tenía en su mente sobre la superioridad racial, sobre cómo debe vestirse la gente en sociedad, cómo debe ser un discípulo, cómo debe vestirse un maestro, todo ese tipo de ideas hizo que Sinet metiera la pata hasta no sé dónde, y no los pudo aceptar y recibir e invitar a su casa, hacerlos entrar, darles agua, darles el baño para que se laven, prestarles ropa o regalarles ropa, darles de comer, atenderlos solícitamente como a sus hermanos mayores, que eso es lo que eran. Él no lo pudo ver, recibió el encargo y lo despidió, ¿no? Entonces, una mente así, que no puede cambiar, que está encerrada en sus ideas preconcebidas, no puede ser enseñada. Y efectivamente Sidney no pudo ser enseñado. Y finalmente el maestro cortó la correspondencia con él. Quería contar otra historia sobre esto, ¿no? La señora Rada decía pues que la mente debía ser como la de un niño, pura, fresca, que todos los días uno debería despertarse y vivir la maravilla de este nuevo día, como si todo fuera nuevo, que eso es lo ideal. La mente no debería envejecer, ¿no? Y una mente así que se mantiene fresca,
puede ver cosas que los demás no ven, ¿no? Asombrado. Claro, una mente así que tiene la capacidad de asombro puede ver cosas que los demás no ven. Hay una historia de Krishnamurti. Krishnamurti, un ser muy avanzado, ¿no? Él, cuando hablaba con una persona, dicen quienes lo conocieron, le dedicaba toda su atención, hasta el punto que la persona que estaba conversando con él, cuando se despedía de él, salía convencido de que él era amigo de Krishnamurti por la atención tan especial que le había dedicado. Y entonces en la India, en algún lugar de la India, de repente en Madras, había una persona así que lo había seguido a Krishnamurti y que estaba estudiando en el seminario para ser sacerdote católico. Pero era un gran admirador de Krishnamurti. Y cuando venía a su ciudad Krishnamurti, él inmediatamente trataba de verlo, tener una entrevista con él. Entonces, resulta que el seminarista, cuando ya estaba por terminar su carrera para ser sacerdote, se enamora, ¿no? Se enamora y decide abandonar el seminario y casarse, ¿no? Pero tenía el problema inmenso, que él no sabía cómo ganarse la vida, porque él lo único que era un seminarista, no sabía nada más. Y decía, ¿cómo me voy a casar y mantener una familia si no puedo ganarme la vida? Y entonces a él pensaba, repensaba, le pedía consejos a sus amigos y nadie le podía dar la solución. Y entonces a él se le ocurre, el señor Krishnamurti sí me puede ayudar. Él me va a decir cómo. Y entonces aprovecha que justo estaba en su ciudad Krishnamurti y lo visita y les pone su problema, ¿no? Uno dice, ¿qué podría saber Krishnamurti de conseguir trabajo, ¿no? De cómo ganarse la vida. Pero él se quedó pensando y después le dijo, mire, usted como seminarista, ¿no? Seguramente que ha estudiado latín. Y él le dijo, sí, claro, que he estudiado latín y lo conozco muy bien, lo hablo y lo escribo, porque me gusta. Bien, le dijo Krishnamurti, mire, acá en Madras, porque creo que era Madras, hay muchísimos abogados y estudiantes de derecho, muchísimos. Y entonces, los estudiantes de derecho necesitan conocer latín. Entonces, usted puede ganarse la vida como profesor de latín y buscar a sus alumnos, especialmente entre los estudiantes de derecho y entre los mismos abogados. Y entonces, el ex seminarista le agradeció mucho y se fue muy contento y puso esas ideas en práctica y se pudo ganar la vida y se pudo casar. ¿Cómo se dio cuenta Krishnamurti de esto? Porque él tenía la mente limpia, porque él no tenía ideas preconcebidas y cualquier problema que él podía enfocar, su mente podía hallar una solución, ¿no? Pero como tenemos ideas preconcebidas, los demás no funcionamos así. ¿Qué otro tipo de mente no puede ser enseñada? Una mente que no está alerta, dispuesta a ver sin adelantar conceptos prefabricados. Una mente que no está alerta no puede ser enseñada. Y yo les voy a contar una historia real. Miren, la Sociedad Teosófica
yo siempre he dicho, porque me he dado cuenta, es un sitio especial. En la sociedad teosófica pasan cosas raras. Y yo creo que eso es porque la sociedad teosófica está en contacto con el mundo oculto. La sociedad teosófica es una frontera, es una puerta que nos lleva al mundo oculto. Pero lamentablemente, muchos de los miembros de la sociedad teosófica no nos damos cuenta, porque tenemos ideas preconcebidas y porque no estamos alertas. Nuestra mente no está preparada. Hace muchos años, a principios de los años 80, la sociedad teosófica en Perú pasó por una crisis tremenda, un cisma, que terminó con ella. La mayoría de sus miembros se fueron y quedó un grupo reducido. Y este grupo reducido empezó a trabajar, pero como las desgracias no vienen solas, perdió el local donde se reunía. Entonces la sociedad teosófica no tenía dónde reunirse, ¿no? Era una sociedad ambulante que hay veces se reunía en un sitio y hay veces en otro y normalmente no se reunían. Pero había un miembro de la sociedad, un hombre joven como de 30 años, que era el bibliotecario. Entonces el bibliotecario, cuando la sociedad se quedó sin local y sus pocos bienes se repartieron a distintas casas de miembros para conservar estos bienes de la sociedad, que eran generalmente archivos, libros y unos cuantos muebles. Entonces, él dijo, hermanos, yo me voy a llevar la biblioteca a mi casa, que era lo más voluminoso. Él vivía solo. Él era una persona de provincias que vivía solo en Lima, trabajaba, tenía un puesto administrativo donde trabajaba y vivía en un departamento solo. Entonces, la sala principal de su casa la usó para colocar los grandes libreros que tenía la sociedad llenos de libros y las sillas que tenía la sociedad, y ofreció su casa para que la sociedad teosófica se reúna ahí. En ese momento la sociedad teosófica era una sola logia. Entonces, la logia se reunía en su casa los días miércoles en la noche, ¿no? Y él guardaba las pocas cosas los libros sobre todo que tenía la sociedad. Y entonces, como era bibliotecario, los días domingos, él se dedicaba a limpiar, abría todos los estantes y se dedicaba a quitarle el polvo a los libros, a limpiar los estantes y barría todo lo que había botado ahí. Pasaba su mañana del domingo haciendo eso. Y una de esas mañanas, este muchacho, porque tenía 30 años, se puso a pensar y a decir, ¿qué libro podría leer? ¿No? Yo quisiera leer un libro que me ayude a crecer espiritualmente, ¿no? Justo en la etapa que estoy ahora, algo que me haga crecer, ¿no? Estaba pensando eso, con los libreros abiertos, y de repente, abstraído en esta idea, a sus espaldas, un libro se cae de la estantería. Y entonces él va, lo recoge, se sube en una silla y lo guarda ahí en la estantería, sin mirar. Y después se baja, ¿no? Después se baja y sigue abstraído en esa idea. ¿Qué libro puedo leer para que me ayude a crecer espiritualmente? Y de repente, ¡pum!, un ruido a su espalda,
se voltea, se ha caído otra vez el mismo libro. Estaba en el piso otra vez. Y él dice, ¿qué cosa? Pero si yo lo he puesto en su sitio con todo cuidado. Así que lo agarra y otra vez lo coloca, sin mirarlo, en su sitio y se baja y se vuelve a pensar. Y en ese momento, en la silla sobre la que se había parado, alguien da un manazo, ¡pum! Un sonido muy fuerte. Y se voltea y no hay nadie. Y en ese momento se da cuenta, ese libro que se había caído 2 veces, se lo estaban ofreciendo para que él lo estudie. Era lo que necesitaba. Y entonces, desesperado, se va a buscar entre la gran cantidad de libros el libro. Y no lo encuentra. Busca por acá, saca uno, saca otro, y ninguno era. Buscó, vació todo el librero, lo volvió a poner y ninguno era. Tenía la mente bloqueada, no recordaba cuál era el libro. Entonces, una mente que no está alerta no puede ser enseñada. Este hombre, este hermano, no por su gran desarrollo espiritual que tenía, sino por el gran mérito que había hecho. Porque cuando la sociedad teosófica en este país estaba como Jesucristo subiendo al Gólgota cargando la cruz, en ese momento de angustia, había alguien que la estaba mirando desde los mundos internos. Y entonces reconoció el gesto que hizo esta persona, lo reconoció y consideró que merecía ser enseñado por su mérito, no porque él estuviera listo ni preparado, no estaba preparado para nada, sino porque tuvo compasión de la sociedad en ese momento. Pero él no estaba alerta y perdió la oportunidad, ¿no? Entonces, otra cosa que debemos acordarnos, la mente tiene que estar alerta, porque las oportunidades espirituales se nos presentan en la vida cotidiana y no nos damos cuenta. Y después decimos, acá no pasa nada. No es que no pase, sí pasa, pero no nos damos cuenta. Tampoco puede ser enseñada una mente cobarde. Una mente que tiene miedos no puede ser enseñada. Entonces también les voy a contar algo que pasó acá en esta sociedad teosófica, que es tan especial, aunque la mayoría de los miembros no nos damos cuenta. A mí me contó una persona, un miembro de la sociedad, en quien yo tengo toda mi confianza, que no tengo ningún motivo para creer que me está engañando. Él me contó que toda su vida, desde niño, había buscado al maestro, sin saber nada casi. Pero él tenía la intuición de la existencia de los maestros y los había buscado. Y como no tenía ningún conocimiento de cómo encontrarlo, desde muy joven, se dirigió a los Rosacruces, que eran los únicos que hacían publicidad en los diarios y en las revistas, los Rosacruces de California, Amor, ¿no? Y le dijeron que él era un niño y que hasta no fuera mayor de edad, no podía ingresar a la orden. Así que cuando llegó a ser mayor de edad, solicitó ingresar e ingresó. Y le mandaron los cuadernillos que ellos suelen mandar a sus miembros. Entonces, ya en la segunda lección, le indicaban un experimento, que era ponerse a las 12 de la noche, cuando todos dormían en su casa. Entonces,
frente a un espejo, con todas las luces apagadas. Apagar las velas, ¿no? Y no, prender las velas y apagar las luces. Y con solo la luz de esas dos velas delante del espejo, mirarse en el espejo a los ojos. Y algo iba a pasar, ¿no? Entonces, este joven se sentó efectivamente a las 12 cuando ya todos estaban durmiendo en su casa. Prendió las velas y se sentó y se puso a mirar muy obediente a los ojos que se reflejaban en el espejo, ¿no? Y pasaron unos instantes y ya estaba empezando a sentir algo raro, cuando de repente a su costado derecho, escuchó la voz de un hombre que estaba parado, porque él estaba sentado. O sea, la voz venía de más arriba, de su lado derecho, una voz de hombre, me dice él, firme, una voz firme, ¿no? Pero no de ninguna manera autoritaria, ¿no? Una voz que le dijo, esto no es para ti. Entonces, este muchacho de 20 años se quedó congelado, ¿no? Y entonces apagó las dos luces y se fue corriendo a meterse al cuarto de su hermano, sin mirar. Él no tuvo el valor de voltearse para mirar quién le había hablado, ¿no? El miedo lo congeló, el miedo lo ganó. Se le cayeron los pantalones y junto con los calzoncillos, ¿no? ¿No? Porque tenía una mente cobarde, una mente que tenía miedo. Entonces uno no puede tener ningún tipo de miedo, ¿no? Si uno aspira algún día a ser enseñado, a recibir el conocimiento espiritual, no puede tener ningún tipo de miedo a nada de este mundo ni del otro tampoco. Tampoco puede ser enseñada una mente que no anhela ardientemente purificarse. La purificación, como ya he mencionado, no tiene nada que ver con lo sexual. Se trata de una mente que no permite ideas que no sean espirituales dentro de ella. Porque la mente que se llena de cosas comunes, de cosas triviales, de cosas cotidianas, entre ellos lo sexual, está manchada y no puede ser el instrumento adecuado para recibir el conocimiento superior. ¿Puedes pasar, por favor? Ya estamos terminando. ¿Quién es un discípulo entonces? Un discípulo es alguien cuya mente está en condiciones de aprender. Y cuando empieza a aprender, empieza a poner orden en su vida, a disciplinar su mente y su vida. Porque la palabra discípulo viene de disciplina, ¿no? Entonces, un discípulo no puede vivir de cualquier manera. Un hombre así puede aprender de la vida, de su karma. Para un hombre así, hasta las piedras dan sermones, como decía el Señor Jesucristo, ¿no? Va caminando por ahí, por el campo, y ve una piedra y la piedra le da una enseñanza. Porque esa mente está preparada para aprender, ¿no? El maestro no tiene que pararse delante de él para enseñar. Él aprende de la vida, de lo que pasa y de lo que no pasa. Lo que le pasa a él y lo que les pasa a otros, ¿no? Porque esa mente está preparada, está lista, ¿no? Y acá quiero decir algo. En mi juventud me gustaba leer a un filósofo español, Ortega y Gasset, ¿no?
y él hablaba de las órdenes de caballería de la antigüedad, ¿no? Y decía y se admiraba de la energía vital, ¿no? Del elan, el entusiasmo, esa fuerza de vida que tenían que tener estos caballeros, ¿no? Para imponerse disciplinas propias de los caballeros. Ellos tenían sus reglas, ¿no? Tenían su ética, ¿no? Y él decía, Ortega decía, la vida es difícil, la vida es complicada, está llena de necesidades. Uno tiene que ganarse la vida, enfrentarse a 1000 problemas de trabajo, familiares, problemas de salud, en fin, la vida es difícil, ¿no? Entonces, qué entusiasmo, qué fuerza vital hay que tener para encima imponerse reglas extras que uno tiene que seguir, ¿no? Entonces, es algo así como yo me admiro ya. Yo toda la vida he sido muy miope, muy ciego, no veo bien. Entonces, cuando estoy como todo miope, el ojo miope necesita luz, mucha luz para ver bien, ¿no? Cuando estoy en un lugar oscuro, no sé, en un sitio con poca luz, no veo bien, veo peor. Y entonces cuando yo veo en las películas, hay veces al protagonista que entra a una discoteca oscura y con sus lentes oscuros y no se los quita y hace las cosas que tiene que hacer, se trompea con los malos y todo lo demás, con los lentes oscuros puestos. Yo me quedo admirado, ¿qué tal vista debe tener este tipo? ¿No? Hasta maneja de noche a toda velocidad. Y no se ve, pero él maneja a toda velocidad. ¿Qué tal vista hay que tener para poder encima ponerse lentes oscuros, ¿no? Entonces, algo de esto sobre el discípulo, ¿no? Este discípulo que vive una vida de purificación, una vida de autocontrol, que se pone reglas, ¿no? Que hacen la vida más difícil todavía, ¿no? Todo lo hace para poder atravesar la corriente peligrosa del samsara, ¿no? ¿Qué tal energía, qué tal entusiasmo tiene que tener aquel que aspira a ser discípulo, ¿no? Le tiene que sobrar la fuerza, le tiene que sobrar la alegría, la vitalidad para asumir este camino tan difícil, ¿no? Resumiendo, para ser un discípulo, para acceder al conocimiento esotérico, hay que estar en determinadas condiciones, ¿no? Entonces, el miembro de la sociedad teosófica, acuérdense que yo estoy dando esta conferencia para una multitud de gente que no sabe mucho de estas cosas, ¿no? Junto a un grupo de rosacruces, de masones, de tantricas, de alienígenas, te iba a decir, ¿no? De esto de los platillos y otros grupos que había por ahí, ¿no? Para distinguir, ¿no? ¿Qué cosa es la sociedad teosófica? ¿Cuáles son los ideales teosóficos? Las ideas teosóficas, ¿no? Entonces, resumiendo, para ser un discípulo, para acceder al conocimiento esotérico, hay que estar en determinadas condiciones. El miembro de la sociedad teosófica aspira a esto, conscientemente o medio inconscientemente o totalmente inconsciente, porque esas es las ideas que hay en la sociedad teosófica, que yo he captado. El señor Sri Ram, quien fuera presidente de la Sociedad Teosófica, quinto presidente internacional, me parece, él decía que en la Sociedad Teosófica se tocan un montón de temas y se habla de muchas cosas, aparentemente, porque al final
en la sociedad teosófica solo se habla de una cosa, el sendero, ¿no? El sendero del desarrollo espiritual, ¿no? La búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pasemos al otro, que ya es el penúltimo, el maestro silencioso, ¿no? Nos encontramos ahora con el problema del maestro que guarda silencio y sin embargo sus discípulos son enseñados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En la India existe esta figura, esto lo comenta Taini, ¿no? La figura de un maestro sentado, un rishi, y ahí hay 3, 4 discípulos que están en silencio, pero sin embargo están siendo enseñados, ¿no? Hay una diferencia en el tipo de conocimiento. Hay un conocimiento inferior y un conocimiento superior, ¿no? Vidya y aparavidya. El lenguaje es el instrumento de la mente inferior y los secretos más elevados y más profundos de la vida radican más allá de la esfera del intelecto y no pueden comunicarse por medio del lenguaje. Solo pueden comunicarse por experiencia directa, elevando la conciencia hasta el nivel en que se encuentra ese conocimiento espiritual. En la India se destaca que el mejor método de desarrollo, el más efectivo, es estar en presencia del maestro, vivir con él y recibir su influencia directamente de él. Este sistema se llama satsang. Eso es lo ideal, ¿no? Todos quisiéramos vivir en presencia del maestro y la alta vibración de su conciencia va a hacer subir la vibración de la nuestra automáticamente porque estamos con él, ¿no? Pero indudablemente, pues esto no es fácil, ¿no? Y esto no se consigue así como así, sino posiblemente en las etapas más avanzadas del crecimiento espiritual, ¿no? Importante, lo esotérico, ¿no? Lo verdaderamente esotérico no se puede comunicar por medio de palabras, ¿no? Puedes pasarlo, Edith, por favor. Los diferentes niveles de lo oculto de lo esotérico, y ahí con esto prácticamente acabamos. Vemos así que hay grados de percepción, niveles y niveles de lo que llamamos esotérico. Preguntas tales como, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el espíritu del hombre y la divinidad? ¿O por qué el espíritu, siendo puro y perfecto, se involucra en la manifestación? ¿Cuál es la relación entre el yo empírico del hombre y el alma, el espíritu? Vemos así que hay niveles y niveles de lo que llamamos la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué cosa es real en nuestra experiencia vital? Este mundo cotidiano es lo que es real en nuestra experiencia vital. No existe más. ¿Qué cosa está oculto? ¿Qué cosa es irreal? ¿No? Así iremos avanzando con estas preguntas hasta llegar al máximo secreto, la unidad de toda la vida. O como lo expresaba el antiguo vidente, no sé si en los Upanishads, en alguno de los Upanishads o en alguno de los Vedas, el vidente, ¿no?, tiene una experiencia mística y dice, en verdad, todo esto es Brahman. Todo el mundo, todo lo que existe, todos los seres son Brahman. No hay otra cosa, ¿no? El máximo secreto, ¿no? Entonces, lo esotérico, pues como hemos visto, son muchas cosas, son varias cosas. Y las partes más profundas de lo esotérico no se pueden conocer con palabras, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Es un conocimiento superficial, una aproximación superficial que estamos haciendo. Esto tiene que ser fruto del conocimiento directo, ¿no? Solo entonces estamos en la realidad. El último, ahora sí el último, hermanos.
un verso, es del Tao Te Ching. El que vence a los demás tiene fuerza muscular. El que se vence a sí mismo es fuerte. El que conoce a los demás es instruido. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que está satisfecho es rico. Y el que no se desequilibra resiste, ¿no? Las artes marciales lo han tomado como su lema supremo, ¿no? En algunos institutos, sitios de artes marciales está colocado esto, ¿no? Y esto es lo que está en el camino del discípulo, en el camino del que está buscando ser un discípulo, en el camino del que busca dentro de la sociedad teosófica el conocimiento supremo, ¿no? Que como hemos dicho no es un conocimiento intelectual. Entonces, queridos hermanos, les he repetido con algunos cambios la conferencia que di hace 26 años en una especie de feria de grupos esotéricos acá en Lima. Yo creo que todo lo que hemos expuesto sigue teniendo valor, ¿no? Pasados 26 años, sigue teniendo valor y sigue estando en la problemática que los que buscamos el conocimiento en la tradición de sabiduría estamos todos los días. Entonces, les agradezco su atención y de repente, Magali, hay algunos hermanos que quisieran hacer algunas preguntas, que tienen interrogantes o algún comentario, ¿no? Sí, vamos a pasar hay dos preguntas en este momento, dos hermanos que está el hermano Salomón. ¿Ya? Sí, pase adelante, hermano. Sí, gracias. Bueno, Julio, pues muchas felicidades por la manera en que expusiste tu tema, que la verdad es que me pareció muy interesante porque de una manera muy sencilla, muy entendible, muy gráfica y de acuerdo a tus experiencias que has tenido y pues la verdad es que muy agradecido. Y oye, Julio, tengo una pregunta que tal vez no tiene mucho que ver con lo esotérico, pero me gustaría saber tu opinión acerca de lo que pasa en un reencarnado, bueno, en alguien que vuelve a la vida física y que pues sabemos que a los 7 años, de acuerdo al conocimiento de teosofía, pues se le da la mente o se desarrolla la mente y con ello supongo que también los skandhas, se le van agregando los skandhas. Y mi pregunta es, ¿esto se da paulatinamente? Porque por decir algo, hay niños que a los 8, 9, 10 años pues siguen muy tranquilos, muy, digamos, con una mente tranquila, inocente, y otros no. Claro que tendrá que ver mucho con sus skandhas. ¿Qué me puedes platicar de esto, Julio? Antes que nada, muchas gracias y saludos para todos. ¿Sí se me escuchó? Sí, Julio, el micrófono. Julio, el micrófono, por favor. ¿Ha apagado tu micrófono? Sí. Y sí. El hermano, hay una pregunta por el chat, Isa, para ver si la puedes leer. Déjame ver. No, después que Julio pueda contestarle al hermano Salomón, que Vale. el micrófono está apagado.
Julio, tu micrófono está apagado. En lo que Julio prende el micrófono, tienen en la pantalla el hermano que va a tener el hermano Esteban Langlois. Esteban Langlois, es el secretario general de Argentina y va a estar en la Escuela de la Sabiduría de India en español. Va a ser desde el lunes 7 hasta el viernes 18. Está toda la información, por favor, tomen esa información que es muy importante para todos ustedes. Puede ser que todavía tengan oportunidad de inscribirse, por favor. Adelante, Julio, ¿ya abrió su micrófono? No, no lo ha abierto. Julio, dígale a Edil que le ayude. Ya. Ya. Ok, Es gracias. un sufrimiento. No te preocupes. Estoy pagando mi karma. Gracias, Salomón. Gracias, Salomón. Por lo que yo tengo entendido, aunque hay muchas historias interesantes, ¿no? Sobre el ingreso del alma al cuerpo. Por ejemplo, en el budismo, en el Bardo Todol, se cuenta que hay como una especie de competencia entre las almas que están buscando reencarnar y hasta que se encuentran a la pareja que quieren que sean sus padres y están teniendo sexo para que ella sea fecundada y las almas están dando vueltas ahí y peleando por meterse, ¿no? A ver, se mete el más vivo, el más fuerte, no sé. Pero indudablemente estas son historias religiosas, ¿no? Estas son historias religiosas. Por lo que sabemos de lo que nos dice la teosofía, el ser humano se va fabricando cuando la conciencia sale de Bachan, toma el átomo mental, ¿no? La molécula mental, ¿no? Primero, para fabricar el cuerpo mental inferior. Y ahí ya empieza tomando los escándalos. Y después el cuerpo astral, y después el cuerpo etérico, que va a ser el que va a intervenir en la formación del cuerpo físico. Entonces, cuando nace el bebé, ya desde antes existía la mente, existía el cuerpo astral, el cuerpo de emociones, y existía el etérico, pero todavía no entran en posesión del cuerpo, ¿no? Todavía no entran, están cerca, están influyendo en él, ¿no? Pero todavía no tienen la plena posesión del cuerpo. Y entonces el cuerpo es dirigido por un elemental, ¿no? Y entonces así vemos que hay niños que son bien perversos, ¿no? Bien malos, hacen crueldades. Acosan a los otros niños, les pegan y todo lo demás. Hay todo tipo de acuerdo al elemental que está poseyendo al niño pequeño. Y según van pasando los años, la influencia de la conciencia superior se va haciendo sentir más en la persona. Y se dice que a los 7 años ya el niño está completamente consciente, lo que en realidad es un decir, porque nosotros sabemos que hay personas más grandes y hasta adultos que son inconscientes. Y en un sentido general, todos los seres humanos nos tardamos muchos años en ser plenamente conscientes, ¿no? Y aún así, eso de plenamente es entre comillas, porque la conciencia superior gradualmente va influenciando en el sujeto. Y esa es una de las ventajas de tener una vida larga y con más o menos salud, porque le da más tiempo a la conciencia superior a manifestarse en el plano físico, ¿no? Ojalá que eso esté bien, Salomón. Muchas gracias, Julio. Felicidades. Ok. Magali, ¿alguien más tenía una pregunta? Sí, creo, ¿no? sí, el hermano José Álvarez, por favor. Sí, quería darle las gracias 3 veces porque me ha gustado mucho su
su forma de expresar con palabras sencillas, y para nosotros que somos los que estamos un poquitico más atrasados con parábolas, con todo ese anecdotario, que me ha ayudado a entender todo más fácil, y quizás en algún momento tenga que utilizar alguno de esos anécdotas que usted ha contado al hablar con otras personas. Muchas gracias. Qué bien, José, me das una gran alegría. Gracias. Gracias, José. Hay una, ¿quién puede leer el chat? Que hay una pregunta, por favor. Yo tengo la lectura. Espera. Ah, ok, adelante. ¿Por qué mucha gente le da miedo despertar sus dones y sus potenciales exotéricamente? Lo pregunta Patricia Chávez. Yo creo que los teósofos y también otras personas que de otras comunidades espirituales que dan sus enseñanzas, tienen la culpa de asustar a la gente, ¿no? Hay mucha, en la cultura occidental hay un temor infundido por la religión cristiana en general, cuando nos cuenta la historia de Cristo y el calvario que tiene que pasar el alma. Y hay muchos autores que para llegar a la liberación, para llegar a la iluminación, para conocer la verdad, hay que pagar sin fin de culpas y sufrir y llorar y que lo crucifiquen. Entonces, las personas ya están pensando que si siguen sus inclinaciones espirituales, van a terminar como Jesucristo, ahí crucificado en la cruz, ¿no? Yo tuve oportunidad de hacerle esta misma pregunta a la señora Rada Burnier. La señora Rada Burnier era un ser muy adelantado, ¿no? Para mí, la señora Rada Burnier, si ya no era una iniciada, estaba por ser iniciada en cualquier momento. Entonces ella me contó, me dijo, bueno, no solo a mí, sino a un grupo, de que no es necesario pasar por tanto sufrimiento para avanzar espiritualmente. Que uno, por medio del estudio, tenía la oportunidad de aprender, ¿no? Aprender cuál es el modo correcto de actuar. Y entonces uno no tenía necesidad de pasar por pruebas como por las que pasó Annie Besant, ¿no? Annie Besant se dice que en una anterior encarnación fue Giordano Bruno, que fue torturada por la Inquisición y después quemada viva, y después en una anterior encarnación fue muerta por fanáticos cristianos sobre un altar, despedazada, que la desollaron, no sé qué tal de barbaridades le hicieron, ¿no? Entonces, posiblemente muchas personas cuando escuchan eso se asustan, pero la señora Rada decía que no, que uno tiene que aprender de lo que debe hacer y debe ser prudente, ¿no? Que debe ser prudente y no cometer los errores. Y si uno no comete los errores que cometieron otras personas en el camino espiritual, a uno no tiene por qué pasarle eso, ¿no? Posiblemente, si ustedes leen a Bruno era un hombre de choque, ¿no? Un hombre que no se rendía, que decía las cosas de frente, que se enfrentaba al poder y no le importaba nada más que la verdad. Entonces, desde mi propio punto de vista y desde mi propia naturaleza, que no soy Superman, sino que soy un hombre lleno de miedo y de debilidades, yo no haría lo que hizo Bruno, porque a mí me dan miedo que me torturen y que me quemen, ¿no?
Entonces yo creo que uno va aprendiendo en cabeza ajena, ¿no? Y si yo hubiera sido cristiano en la época de Nerón, a mí no me hubieran tirado a los leones, porque yo, delante de la estatua de Nerón, yo hubiera jurado que sí, que Nerón es un dios, ¿no? Y ya está. Y me hubiera librado de eso, ¿no? Entonces, yo creo que uno puede aprender de los demás, de los errores de los demás, y actuar de una manera sabia y prudente a la vez, ¿no? En las palabras de Cristo, sean, ¿cómo es? Sean humildes, ¿no? Como las ovejas, pero también sean sabios como las serpientes, ¿no? O sea que yo creo que se trata de eso. Creo que se trata de las acciones y del karma que uno va generando, y el sufrimiento que se puede tener en el sendero de desarrollo espiritual, ¿no? Entonces no hay por qué tener miedo, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Sí, hermanos. Sí. Entra la hermana, gracias, hermano. Quería, García, por favor. sí, le quería agradecer a Julio su presentación, porque la verdad que me llegó muchísimo y le quería agradecer su modo de decir la conferencia. Y no, quería hablar con respecto a esto del miedo, porque tenía una anécdota parecida a la que usted dio con respecto a esa aparición que tuvo la persona. Pero nosotros éramos 3 chicos, como yo era muy joven, que veníamos de un baile en pleno campo, acá en la provincia de Buenos Aires, donde no hay nada, todo es planicie, y vimos unas luces que nos iluminaban, así en el medio del campo, y bajaban esas luces y nos iluminaban todo el suelo. Claro, nosotros salimos corriendo porque no nos dieron los pies para disparar, pero fue esa sensación de miedo y que no miramos hacia atrás, ni miramos hacia arriba porque lo único que nos corrió fue el miedo. Pero pienso que también porque no estábamos preparados para mirar si había algo arriba o atrás nuestro. Pero creo que es eso, me parece, que uno como que no está preparado para observar o hacerse la idea de que quizás había algo, pero no pudimos mirar. Nos dio mucho miedo, pero me acordé de su anécdota y me acordé de esa que pasamos nosotros cuando éramos chicos. Gracias, Julio. Qué ocurrencia. Gracias. ¿Quién más, por favor? Bueno, no hay ninguna pregunta. Enrique, por favor, adelante. Nada, Julio, pues muchas felicidades. Me encantó eso de estar preparado para aprender. Que el que puede aprender de todo porque está listo para aprender. Y va un poco en relación a lo último que comentaba la hermana de Argentina, de que la tomó por sorpresa, pero el que estaba como listo para aprender va de alguna manera ya preparado para que pase lo que pase, va a tratar de encontrar alguna... Bueno, no sé, me llamó mucho la atención, me gustó la forma como lo presentaste. Abrazo y felicidades. Gracias a ti, Enrique, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros vamos a despedir con mucha gratitud al hermano Julio Pomales, porque fue esa forma sencilla de decirnos, prepárense, cosas muy lindas van a llegar si ustedes quieren ser estudiantes. Así es que 1.000.000 de gracias, hermano, porque fue una ponencia muy linda y que nos sirve de mucha práctica a todos nosotros. Porque a veces estamos y leemos todo lo que acontece, pero cuando llega el momento, como le pasó a los hermanos de Argentina, salen corriendo. Esas son las cositas que nos pasan y nos pueden pasar, no importa el conocimiento que tengamos,
porque estamos revestidos todavía de la carne, pero fue bella tu ponencia para nosotros que verdaderamente buscamos un conocimiento de la vida práctica, de esas cosas que están ahí para todos nosotros, pero tenemos que ser discípulos. Así es que 1.000.000 de gracias, hermano, que se repita. Gracias a ti, Magali, por invitarme, y gracias a todos ustedes, hermanos, por prestarme su valiosa atención, porque es en esa atención que ustedes me brindan, en la que se estimula lo que puede haber dentro de mí para compartirlo. Ojalá que haya cosas que valgan la pena. Yo creo que algunas valen la pena, quizás otras no, pero es en ese compartir entre todos nosotros en el cual se produce un proceso que no lo percibimos, y todas nuestras conciencias unidas pueden crecer, ¿no? Y se puede producir esa maravilla que es la enseñanza espiritual. Gracias, hermanos, nuevamente. Gracias a ti, Julio. Excelente, excelente. Y Julio, 1.000.000 de gracias, y ve preparando otra charla para que nos las des. Así es que un abrazote, y a todos los asistentes en nombre de la Federación Teosófica Interamericana, 1.000.000 de gracias.